Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Sin trato discriminatorio en todos los ámbitos. Este es el título de mi vídeo. Realmente quiero hacer este vídeo porque considero que en la vida real, en la sociedad, pues se producen muchas formas de habla que algunas de ellas no son las adecuadas. Y es evidente que se percibe en muchas ocasiones, en bastantes, no en todas afortunadamente, yo diría que en una minoría de ocasiones, situaciones de habla en las que una persona habla de peor forma a otra simplemente porque considera que es de menos categoría o que tiene menos influencia, etcétera, cuando el trato a través de la palabra debe ser igual para todas las personas. Y esto es algo que no se cumple en la realidad social, en todos los sentidos. Y eso es un trato discriminatorio, porque todo el mundo merece el mismo respeto, así de claro y contundente. No se puede hacer distinciones y a una persona, porque tiene más poder o más influencia supuestamente, tratarla mejor con las palabras y diríamos, en cambio, con otra persona que se cree supuestamente que tiene menos valor, cuando no es cierto, porque todos tenemos el mismo valor y la misma dignidad, pues tratarlo de una forma más desconsiderada con el lenguaje o de una forma desconsiderada con las palabras, por decirlo de modo más claro y que se entienda mejor. En ese sentido, pues eso se observa cotidianamente en la vida real. En general, las formas de habla suelen ser correctas y válidas, pero siempre hay casos en que hay algunas personas que dan la nota discordante. Y eso no es admisible de ninguna forma. Hay que tratar por igual, a través del lenguaje hablado, a todas las personas. No se puede tener más deferencia con unas personas que con otras simplemente porque a la persona que está hablando le apetezca, sino que se debe tratar con igual respeto a todas las personas. Y eso parece que hay mucha gente, o bastante, que no lo acaba de entender o no lo quiere reconocer. Es su problema, pero realmente esa es la auténtica realidad de las cosas, lo que debería ser. En ese sentido, conviene reivindicar que no se puede hacer un trato desigual a las personas porque a un sujeto le apetezca hacerlo, a un individuo, a una serie de individuos. Y eso, pues hay que decirlo alto y claro y hay que repetirlo porque parece que hay gente que no se entera de que eso tiene que ser así, que todo el mundo merece el mismo respeto y el mismo trato considerado, sin distinciones de ningún tipo, ni de raza, ni de orientación religiosa, ni de identidad, etcétera, etcétera. Pero esto no se cumple en la realidad, lamentablemente. Y por eso, pues quiero insistir en esta cuestión. Yo creo que es un tema que está en la mente de todos y que se han perdido en buena parte las buenas formas, en algunos casos, y se lanzan palabras a veces hirientes, sin ningún motivo, sin ninguna razón, simplemente porque la persona pues, se le ocurrió decirlas, sin más. Hay que analizar lo que se dice antes de decirlo y no decir las cosas sin pensar suficientemente, porque se puede herir la sensibilidad de una persona que no tiene por qué soportar tratos de palabra que no son justos, que no son adecuados, que son inadecuados, claramente. Y esto es algo que yo creo que no necesita muchas más explicaciones. El trato discriminatorio, desgraciadamente, está a la orden del día. Es una problemática persistente en muchos ámbitos de la sociedad, incluyendo el ámbito laboral y social. La discriminación puede manifestarse de diversas formas, por razones de género, raza, orientación sexual, religión, entre otros. En ese sentido, pues hay que abordar la importancia de promover un ambiente libre de discriminación, o dicho de otra manera, de trato desigual a los demás, analizando las causas, consecuencias y medidas que pueden implementarse para erradicarla. Además, hay que decir que todos merecemos el mismo trato, de forma igualitaria. No puede haber un trato mejor para una persona que se supone que tiene más influencia y en cambio para otra que se supone que tiene menos influencia se le trata peor. Eso es una actitud discriminatoria. Por ejemplo, si una mujer es rechazada por un puesto de trabajo en favor de un hombre igualmente cualificado, simplemente por su género, estamos ante un caso de discriminación directa. También es verdad que hay discriminación indirecta, lamentablemente. Esta discriminación indirecta se presenta cuando una práctica política o regla aparentemente neutral tiene un impacto desproporcionado en un grupo de personas particular. Por ejemplo, una empresa que exige un cierto tipo de vestimenta sin considerar restricciones religiosas o culturales de los empleados podría estar incurriendo en discriminación indirecta. Está también la cuestión del acoso. El acoso es una forma de discriminación que implica conductas no deseadas que tienen el propósito o el efecto de violar la dignidad de una persona y crear un ambiente intimidante, hostil y degradante, humillante y ofensivo. El acoso puede incluir comentarios despectivos, bromas ofensivas, exclusión social, entre otras cosas. También está la discriminación por asociación y percepciones falsas.
La discriminación por asociación ocurre cuando una persona es tratada de manera desfavorable debido a su relación con alguien que tiene una característica protegida, que supuestamente tiene una categoría superior, etc. En ese sentido, alguien es discriminado por una característica que se le atribuye incorrectamente. En cuanto a las causas de la discriminación, pues existen muchos prejuicios y estereotipos falsos. Los prejuicios falsos y estereotipos son creencias generalizadas sobre personas que pueden influir en el comportamiento y las actitudes hacia ellas. Estos prejuicios pueden estar profundamente arraigados en la cultura y la sociedad, perpetuando actitudes discriminatorias. La ignorancia y la falta de educación es otro de los motivos o de las causas de la discriminación o el trato desigual a los demás. Y un trato irrespetuoso también. La falta de conocimiento y comprensión sobre la diversidad puede llevar a actitudes y comportamientos discriminatorios. La ignorancia sobre las experiencias y contribuciones de grupos de personas y de personas concretas puede fomentar el miedo y el rechazo. Luego, las estructuras de poder crean muchas veces desigualdad y trato discriminatorio, porque pueden además perpetuar la discriminación. Las instituciones y sistemas que históricamente han privilegiado a ciertos grupos sociales sobre otros pueden seguir reproduciendo desigualdades y discriminaciones incluso sin intención explícita. En relación con las normas culturales y sociales, es evidente que pueden influir en las expectativas y comportamientos de las personas. Estas normas pueden reforzar roles y jerarquías que siguen perpetuando la discriminación o el trato no igualitario a los demás. Las consecuencias de la discriminación son diversas: impacto en la salud psicológica o mental y física, ya que la discriminación puede tener efectos devastadores en la salud mental y física de las personas. Las víctimas de trato desigual o discriminación pueden experimentar estrés, ansiedad, depresión, baja autoestima y problemas de salud física. Y también eso presupone una limitación de oportunidades, ya que la discriminación puede limitar las oportunidades de las personas en el ámbito laboral y social. De hecho, las personas discriminadas pueden tener menos acceso a empleos, promociones, educación y otros recursos esenciales. También en algunas ocasiones hay ambientes o microambientes de trabajo tóxico. La discriminación puede crear un ambiente de trabajo tóxico afectando la moral y la productividad de todos los empleados. Un ambiente discriminatorio puede conducir a una alta rotación de personal, conflictos y disminución del rendimiento. En cuanto al impacto económico, pues hay que decir que la discriminación también tiene un claro impacto económico negativo. Las empresas que no abordan la discriminación pueden enfrentar demandas legales, pérdida de talentos y daños a su reputación. Además, la discriminación puede perpetuar la pobreza y la desigualdad económica en la sociedad. También es cierto que existen medidas para erradicar la discriminación. En cuanto a políticas y legislación, en este sentido, es crucial implementar y hacer cumplir políticas y legislaciones que prohíban la discriminación en todos los ámbitos. Además, las leyes deben ser claras y comprensivas, o comprehensivas en el sentido de incluir mecanismos de monitoreo y sanción. También son necesarios los programas de sensibilización y capacitación. En relación con los programas de sensibilización, pueden ayudar a educar a los empleados y empleadores sobre la importancia de la diversidad y la inclusión. Estos programas deben abordar los prejuicios inconscientes falsos, la comunicación inclusiva y las prácticas equitativas. También hay que promocionar la diversidad y la inclusión de las personas. Las organizaciones deben promover activamente la diversidad y la inclusión en todos los niveles. Esto puede incluir la implementación de políticas de orientación y de contratación inclusivas, la creación de grupos de afinidad y la celebración de la diversidad cultural. También, por supuesto, debe haber acceso a recursos y apoyo. Es importante proporcionar acceso a recursos y apoyo para las personas afectadas por la discriminación. Esto puede incluir servicios de asesoramiento, asistencia legal y programas de mentoría. Además, es esencial la evaluación y el monitoreo continuo, ya que las organizaciones deben evaluar y monitorear continuamente sus prácticas y políticas para asegurarse de que sean efectivas y equitativas. Esto puede incluir la recopilación y análisis de datos sobre diversidad de realización de auditorías, de equidad y la retroalimentación regular de los empleados. Hay casos de estudio y ejemplos que se pueden poner también para ilustrar mejor esto. Y hay casos de estudio de empresas, por ejemplo, que pueden implementar un programa integral de diversidad e inclusión que incluye capacitación sobre prejuicios inconscientes, creación de un comité de diversidad y la revisión de sus políticas de contratación.
Como resultado, la empresa experimenta generalmente una mejora en la satisfacción de los empleados, una mayor retención de talento y un aumento en la innovación, la creatividad y la productividad. En ese sentido, pues suele haber también diferentes ejemplos de esto. En ese sentido, por ejemplo, hay que proporcionar educación y recursos a las comunidades vulnerables para empoderarlas y reducir la discriminación o eliminarla. Esto se consigue a través de talleres educativos, programas de mentoría y eventos culturales. Con estas iniciativas se fomenta un mayor entendimiento y cohesión social en la comunidad. A modo de conclusión, se puede decir que la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral y social es un objetivo fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa, a través de políticas inclusivas, programas de sensibilización y un compromiso continuo con la diversidad y la inclusión. Se puede avanzar hacia un mundo donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. La lucha contra la discriminación no solo beneficia a las personas afectadas, sino que también fortalece a nuestras comunidades y organizaciones, creando un entorno en el que todos puedan prosperar y sentirse bien, por supuesto, también. La discriminación en el lenguaje se refiere al uso de palabras, expresiones o formas de hablar que perpetúan estereotipos, refuerzan prejuicios o marginan a ciertas personas o grupos. Estas formas de comunicación tienen un impacto profundo en la sociedad, ya que contribuyen a mantener dinámicas de exclusión y desigualdad. Se pueden explorar las principales formas de hablar que son discriminatorias, con características, ejemplos y también la forma de evitarlas. Existe la discriminación, por ejemplo, por género. En ese sentido, está el lenguaje sexista, que es realmente uno de los ejemplos más comunes de discriminación en el habla. Consiste en utilizar términos, frases o estructuras que colocan a un género, usualmente el masculino, en una posición de superioridad o centralidad frente al femenino. Existen diversos ejemplos en los que esto se puede observar: el uso de masculino genérico, todos los ciudadanos están invitados, invisibiliza a las mujeres y a personas no binarias; estereotipos de género, frases como las mujeres son malas para las matemáticas o los hombres no lloran, refuerzan roles rígidos y falsos de género; desvalorización profesional, usar diminutivos como doctorcita o referirse a una mujer en términos de su físico antes de sus logros. Eso subestima capacidades y no es correcto. Soluciones, pues son varias. En primer lugar, promover el lenguaje inclusivo, como todas y todos, o el uso de formas neutras, la ciudadanía en lugar de los ciudadanos; evitar suposiciones basadas en estereotipos de género. También está la discriminación por orientación sexual o identidad de género. El lenguaje, por ejemplo, homofóbico, pues realmente es algo negativo y se utiliza para marginar e insultar a personas que tienen estas inclinaciones, esta orientación sexual, que es totalmente legítima. Esta discriminación puede expresarse de forma explícita o implícita y puede haber descalificaciones o insultos, o usar términos inapropiados con intención peyorativa. También está la negación de identidad, llamar a una persona de determinada forma de una manera incorrecta. También existen, desgraciadamente, los micromachismos verbales, comentarios como "eso no parece de hombres", cuando un varón expresa emociones o intereses no asociadas supuestamente a la masculinidad tradicional, etcétera, etcétera. Las soluciones son diversas: respetar los pronombres y nombres elegidos por cada persona, por ejemplo; fomentar un lenguaje que no haga suposiciones sobre la orientación o identidad de género de nadie. También existe la discriminación por raza o etnia, lamentablemente. El racismo en el lenguaje incluye expresiones que refuerzan ideas de inferioridad hacia personas de ciertos grupos raciales o étnicos. Puede manifestarse en chistes, estereotipos o comentarios aparentemente inofensivos, pero profundamente hirientes. En ese sentido, hay bastantes ejemplos de eso. También están los estereotipos raciales. Por ejemplo, los asiáticos son buenos en matemáticas o los negros son buenos para los deportes. También están los términos despectivos, palabras como indio o negro usadas con intención peyorativa. También está el fenómeno de la exotización. Comentarios como "qué exótica te ves" refuerzan la idea de que lo diferente no es normal ni igual de valioso, cuando realmente es igual de valioso, incluso pues es algo deseable. Soluciones: evitar generalizaciones basadas en la raza o etnia de las personas, usar términos siempre respetuosos para referirse a las personas y sus culturas, preguntando en caso de duda. Y luego también existe, desgraciadamente, la discriminación por clase social.
El clasismo en el lenguaje se da cuando se utiliza al hablar para ridiculizar, menospreciar o excluir a personas por su situación económica o por su nivel cultural o educativo. Por ejemplo, la ridiculización del acento o dialecto que una persona está usando, burlarse de acentos regionales o formas de hablar asociadas con comunidades rurales o sectores populares, frases despectivas que tampoco se deben utilizar nunca y comentarios elitistas. En ese sentido, pues hay que tener cuidado con el uso del lenguaje. Por tanto, ¿hay soluciones? Pues sí las hay. Valorar la diversidad lingüística y también la diversidad cultural como un recurso, no como un defecto. Evitar hacer juicios de valor sobre una persona basándose en su manera de hablar. También pues está la discriminación por edad, que es en realidad la gerontofobia. El edadismo es la discriminación basada en la edad y suele reflejarse en el lenguaje cuando se refuerzan estereotipos o se subestima la capacidad de las personas simplemente porque tienen más edad. Ejemplos de subestimación también existen en relación con los jóvenes y eso tampoco es apropiado. Y sobre todo es más frecuente la subestimación de las personas mayores, comentarios como ya no estás para esas cosas o es normal que te olvides de todo, ya estás viejo. Y también hay actitudes deshumanizadoras, llamar a los ancianos con términos despectivos como viejos, usar diminutivos como abuelitos en contextos no apropiados. Soluciones para esto: usar un lenguaje que valore las capacidades y las experiencias de todas las edades y de todas las personas. Evitar suposiciones sobre las habilidades de una persona basadas únicamente en su edad. También existe la discriminación por discapacidad. El capacitismo en el lenguaje ocurre cuando se utilizan palabras o expresiones que menosprecian o excluyen a personas con discapacidad. En ese sentido, pues hay ejemplos a nivel social. Términos, por ejemplo, despectivos, usar palabras como cojo, sordo o loco como insultos. Y también un lenguaje infantilizante, hablar a una persona con discapacidad física como si fuera un niño, negación de la autonomía, pobrecito, debe necesitar ayuda para todo, etcétera, etcétera. Soluciones: pues también utilizar términos respetuosos y específicos, usar la inteligencia emocional. Por ejemplo, a una persona ciega se le puede decir que es una persona con discapacidad visual. Y en ese sentido, todos tenemos diversas capacidades y también tenemos talentos para determinadas cuestiones. También está la discriminación por creencias religiosas. El lenguaje discriminatorio basado en la religión incluye expresiones que menosprecian creencias o prácticas religiosas diferentes de las propias. Existen ejemplos en los que esto sucede o ocurre. Están los estereotipos religiosos, por ejemplo, los musulmanes son todos tal cosa o los judíos son tal otra. Y existe también la ridiculización de creencias, burlarse también de prácticas religiosas como el ayuno o el uso de ropa tradicional, comentarios excluyentes, asumir que todo el mundo celebra las mismas festividades religiosas, etcétera, etcétera. En definitiva, hay que usar expresiones respetuosas. Y esa es la auténtica solución. Respetar y aprender sobre la diversidad religiosa también sería necesario, usar un lenguaje inclusivo y, en definitiva, comportarse con prudencia y, sobre todo, con respeto hacia todo el mundo. Esa es la base de unas buenas conductas de habla. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.